Ok. Entonces, hoy damos inicio a la charla de investigación. Como han visto en el plan común de la primera clase, el taller de investigación considera algunas clases que son parte del plan común, igual por todas las secciones de Santiago y Viña del Mar. Y hasta ahora tuvimos clases magistrales con respecto a lo que es la definición del marco teórico, la construcción del estado del arte. Y hoy, bueno, empezamos, esto la clase pasada, y hoy presentarán su investigación en esta charla de investigación. Por un lado, la profesora del taller de investigación de este año, Karen Seaman, y también dos estudiantes del año pasado, como le decía, Catalina Utrera y Miguel Valenzuela. La tarea, antes de la tarea le voy a mostrar muy rápidamente lo que es el libro del taller de investigación, que ya puede ser compartido. Aún no está impreso, pero en formato PDF sí se puede consultar para que lo tengan como referencia para el estudio. Van a ver toda esta primera parte, son los capítulos escritos por los profesores del taller sobre metodología de investigación. Y la segunda parte del libro, aquí empieza con estos artículos seleccionados de los trabajos de investigación realizados el año pasado. Así que empezamos hoy a conocer los primeros trabajos de estudiantes del año pasado y seguiremos con la próxima charla de investigación a conocer tanto investigaciones de los profesores del taller como investigaciones de otros estudiantes. Aquí pueden ver, bueno, revisando el libro con mayor detalle, las temáticas son bastante amplias, van de tema urbano a tema de vivencia futura, temas patrimoniales. Así que esto le aconsejo de revisarlo para sus trabajos de investigación. La tarea que tendrán que realizar hoy será identificar vacío de literatura, esto research gap, que justifican las tres investigaciones y sus objetivos. Son varias tareas en realidad. Por un lado, identificar los vacíos de literatura y por otro, los objetivos generales de las tres investigaciones. Aquí empezamos con la presentación del trabajo de la profesora Seaman con título Caminar con calor, práctica incorporada de habitar durante tiempos de calor extremo en la Alameda de Santiago de Chile. Y aquí dejo la palabra a la profesora. Hola, mi nombre es Karen Simán Cuevas y les voy a contar un poquito de mi última investigación que corresponde a mi tesis de candidata a doctora en territorio, espacio y sociedad. El título de la investigación es Caminar con calor, prácticas incorporadas de habitar durante tiempos de calor extremo en la Alameda de Santiago de Chile. Quiero partir contándoles que entré en la investigación como una arquitecta urbanista obsesionada por comprender cómo el estudio de las prácticas de caminar podía contribuir a una mejora en el diseño de las ciudades y con esto mejorar la calidad de vida de sus habitantes de forma integral. Mi experiencia en este tema venía principalmente de la ONG La Reconquista Peatonal, donde llevábamos varios años con mi colega fundadora recolectando las experiencias de caminar de las personas en sus rutas cotidianas, al trabajo, al estudio, durante sus tareas de cuidado. Con esto ya estaba en conocimiento de que caminar es una práctica compleja que involucra el espacio físico y social. Pero no fue hasta comenzar a probar la metodología en terreno que el calor se metió en medio y comenzó a cambiarlo todo. Los objetos, las materialidades, las ideas de diseño, las corporalidades humanas y más que humanas, las decisiones institucionales, lo público y lo privado, las emociones, los afectos. De pronto todo lo que yo estaba observando estaba mediado por el calor. Con esto, las preguntas que me hice para empezar la investigación fueron cómo las prácticas incorporadas de caminar con calor
transforman el espacio público y cuestionan el diseño urbano tradicional. ¿Qué estrategias agencian los cuerpos para transformar su relación con el espacio público bajo condiciones de calor extremo? ¿Y de qué manera el diseño institucional del espacio público responde o no responde a las prácticas incorporadas de caminar con calor? El objetivo de esto era analizar entonces las prácticas incorporadas de caminar de mujeres en el contexto del calor extremo, para comprender cómo los cuerpos transforman el espacio público de la Alameda a través de estrategias que modifican las formas tradicionales de entender el diseño urbano. Algunas decisiones que tuve que tomar para iniciar esta investigación tuvieron que ver con el hecho de trabajar solo con mujeres. Esa decisión la tomé a partir de los indicadores de caminata en Santiago, donde caminar es el modo más utilizado y las personas que más caminan son mujeres. Al mismo tiempo, tomé como lugar de investigación la Alameda, pero no como un espacio delimitado y exclusivo, sino como un eje icónico de la ciudad que es recorrido, atravesado y tocado por miles de personas cada día. Además, la Alameda tenía un proyecto de diseño urbano vigente, el proyecto Nueva Alameda, lo que permitía realizar un análisis de los aspectos de diseño que se trabajan en la actualidad en Chile. Con estas decisiones tomadas, realicé publicaciones en redes sociales para encontrar participantes. El llamado era claro: buscaba mujeres acaloradas que caminaran por la Alameda cada día. Además de recorrer reiteradamente la Alameda y Providencia, realizando fotografías, anotaciones y dibujos, realicé dos técnicas de etnografía móviles. La primera fue la técnica del sombrero. Se trató de acompañar los trayectos cotidianos de mis participantes como si fuera su sombra. Acompañé a cada una de ellas desde que partían su día en el desayuno hasta que volvían a casa después de su jornada de trabajo, ocio, estudio o tareas de cuidado. Consideré el trayecto como un hilo continuo de la vida cotidiana de mis participantes. La segunda técnica fue la creación de diarios de calor. En mi experiencia en la ONG ya trabajaba con diarios, una mezcla de diario de vida o cuestionario, donde los caminantes pueden anotar cómo son sus experiencias de caminar en un espacio de intimidad. En esta ocasión transformé los diarios en diarios de calor, diseñados con premisas que invitaban a mis caminantes a contar cómo sus cuerpos se veían afectados por el calor en el espacio público. Para hacer sus registros, las caminantes usaron distintas técnicas a modo de collage. Los datos que obtuve a partir de mi metodología eran muchos y diversos. Con todo el material recolectado, tenía que volver a mi pregunta inicial, referida a la capacidad de agencia de los cuerpos en el espacio público, su capacidad de transformación y la respuesta del diseño urbano hacia esas estrategias. Quería centrarme en los cuerpos y sus prácticas de caminar durante las olas de calor, pero sentía pudor y me costaba mostrar que no todo eran buenas experiencias. Por el contrario, había dolores, sudor, vejez, vergüenza, acoso, frustraciones, pero también había formas de hacer ciudad. Para mostrar esos aspectos que me resultaban dificultosos, diseñé un camino distinto que me permitió profundizar y reunir lo que quería decir. Como forma de analizar, junté mis observaciones del espacio público para plantear un mundo distópico donde la ciudad del calor es un contexto espacial y social que ya existe. De esta manera, transformé a mis caminantes en cyborgs, aventureras, recolectoras, sabias, forasteras y exploradoras. Todas personajes arquetípicos en los cuales concentré sus distintas características corporales, estrategias de caminata y afectaciones en el espacio. Y también me describí a mí misma como un personaje, la investigadora. Incluso tomé la crítica del diseño urbano centrada en un antagonista, el técnico invisible, que no ve cuerpos, sino que proyecta la ciudad desde la abstracción de un escritorio. Esta forma de análisis guía los resultados de mi investigación, permitiéndome ver críticamente mi objeto de estudio a la vez que trazar líneas para futuras investigaciones. Muchas gracias, espero que les inspire este tipo de investigación. Y ahora seguimos con el trabajo de Catalina Utrera, Movilidad y Género en Plaza de Armas, los cambios en el desplazamiento de las mujeres en función de su percepción respecto a dinámicas sociales, espaciales y franjas horarias. Hola, mi nombre es Catalina Utrera, soy estudiante de quinto año y en esta presentación voy a exponer mi investigación realizada durante el primer semestre de 2025
en el taller de investigación bajo la guía de las profesoras Tauce Gambarra y Paula Monroy. El título de esta es Movilidad y género en Plaza Armas. Los cambios de los desplazamientos de las mujeres en función de sus percepciones respecto a dinámicas sociales, espaciales y franjas horarias. El objetivo general de esta investigación fue analizar cómo las percepciones de seguridad y las dinámicas del espacio público influyen en las decisiones de movilidad de las mujeres, particularmente en un lugar tan central y transitado como lo es la Plaza Armas de Santiago. Para abordar este problema, el marco conceptual se organiza de 3 ideas principales. La primera es el derecho a la ciudad desde una perspectiva de género, que plantea que las ciudades no siempre han sido pensadas considerando las distintas experiencias que hombres y mujeres tienen en el espacio público. La segunda se relaciona con la percepción de seguridad o inseguridad y la sensación de no pertenencia que pueden experimentar las mujeres en ciertos espacios urbanos, influyendo directamente en cómo y por dónde se desplazan. Finalmente, aparece el concepto de mapas del cuidado, que hace referencia a las estrategias cotidianas que muchas mujeres desarrollan para moverse por la ciudad de forma más segura, como cambiar rutas, evitar ciertos sectores, personas, modificar horarios, entre otros. Estos conceptos permiten entender que la movilidad urbana no depende solo de la infraestructura, sino también de las percepciones, ya sean objetivas, colectivas o subjetivas, y dinámicas sociales que ocurren en el espacio público. A partir de este marco conceptual se definió la Plaza de Armas de Santiago como caso de estudio. Plaza de Armas corresponde al centro histórico de la ciudad y al kilómetro cero de la región metropolitana, es decir, el punto desde el cual se miden las distancias hacia el resto del país. Esto la convierte en un lugar simbólicamente central, pero también en un espacio de referencia para quienes habitan Santiago y para quienes visitan la ciudad. Debido a esta centralidad, la plaza se concentra en una gran diversidad de usos y usuarios, como trabajadores, turistas, comerciantes, residentes y personas que utilizan el lugar simplemente como descanso o como punto de paso dentro de sus recorridos diarios. Esta superposición de actividades genera un espacio con dinámicas sociales intensas y cambiantes a lo largo del día. En este contexto, Plaza de Armas se convierte en un lugar particularmente interesante para observar cómo las mujeres leen el espacio urbano y ajustan sus desplazamientos según las condiciones sociales y espaciales del entorno. La investigación se desarrolló mediante una metodología exploratoria de carácter cualitativo, combinando diferentes herramientas de análisis. En primer lugar, se realizó una revisión bibliográfica con el objetivo de construir el marco teórico, en temas como género, movilidad urbana, percepción del espacio público. En segundo lugar, se realizaron visitas a terreno, donde se llevaron a cabo observaciones directas del espacio, registros fotográficos y levantamientos que permitieron identificar dinámicas de uso, flujos peatonales y características del entorno. Finalmente, se realizaron entrevistas a usuarias del espacio público. En total, se entrevistaron a 42 mujeres de distintas edades y nacionalidades, quienes utilizan la plaza por distintos motivos. Estas entrevistas me permitieron recoger experiencias y percepciones sobre sus desplazamientos, los recorridos que prefieren utilizar y los momentos del día en que perciben mayor o menor seguridad dentro del espacio. Además, cabe destacar que esta investigación se plantea desde una aproximación activa al fenómeno estudiado, ya que como investigadora también formé parte del grupo de usuarias que experimenta este tipo de dinámicas en el espacio público. En este sentido, mi propia experiencia de movilidad dentro de la ciudad también dialoga con las observaciones y testimonios recogidos durante el proceso de investigación. El análisis de la información permitió identificar patrones recurrentes en los desplazamientos de las mujeres dentro de la plaza. Uno de los hallazgos principales es que muchas mujeres modifican sus trayectos en función de la percepción de seguridad, incluso cuando esto implica recorrer distancias más largas. Por ejemplo, varias entrevistadas señalaron que prefieren desplazarse por sectores donde existe mayor presencia de personas, comercio activo y vigilancia, evitando zonas más vacías o con menor visibilidad. Otro factor importante corresponde a las franjas horarias. Durante el día la plaza suele percibirse como un espacio más seguro debido a la alta actividad urbana. Sin embargo, cuando esta disminuye, la percepción de seguridad aumenta, lo que genera cambios en los recorridos o en la permanencia del lugar. En este sentido, la movilidad aparece como un proceso que está constantemente mediado por la lectura de las mujeres que hacen el espacio urbano. A partir del análisis de las entrevistas y observaciones realizadas en el área de estudio, se identificaron 5 perfiles de usuarios que transitan con mayor frecuencia por Plaza de Armas según los distintos motivos de uso del espacio. Estos corresponden a mujeres vinculadas con el trabajo y comercio, a las mujeres trabajadoras sexuales, a las usuarias con fines recreativos y turistas, a las personas que utilizan la plaza como un punto de conexión con el transporte público
o de paso, y a las mujeres que acuden al sector por instituciones ya sean de educación o la realización de trámites. Dentro de estos perfiles fue posible reconocer patrones comunes en la forma en que las mujeres interactúan con el espacio urbano. Entre ellos aparecen estrategias como el uso de trayectorias más directas, la modificación del comportamiento corporal, la evitación de ciertos grupos o personas, la preferencia de transitar acompañadas y una clara influencia en las franjas horarias de la percepción de seguridad. En este contexto también aparece el miedo como una forma de aprendizaje colectivo. Este miedo se transmite y se comunica no solo entre mujeres, sino que dentro de todo el entorno cotidiano de quienes habitan o utilizan la plaza, generando hábitos de protección y evitación incluso sin haber experimentado directamente una situación de riesgo. A partir de estas dinámicas es como se construye finalmente el mapa del cuidado, entendido como una representación espacial que reúne todas estas percepciones, estrategias de movilidad y experiencias compartidas por las usuarias del espacio. Este mapa recopila tanto las experiencias personales como los relatos colectivos y permite visualizar cómo estas percepciones se distribuyen dentro de un radio de 5 minutos caminando desde el centro de la plaza. En ellos se suelen identificar elementos como calles que se tienden a habitar, las zonas de mayor alerta según la franja horaria, los espacios de resguardo, la infraestructura que es completamente evadida por mujeres e incluso las citas y testimonios personales compartidos por las usuarias entrevistadas. De esta manera, el mapa permite comprender cómo las experiencias cotidianas de movilidad se traducen en formas concretas de leer, recorrer y habitar el espacio urbano en el día a día. A modo de conclusión, esta investigación evidencia que la movilidad de las mujeres en Plaza de Armas no depende únicamente de la configuración física del espacio, ni tampoco porque sea la plaza, sino por las dinámicas sociales, las percepciones de seguridad y las experiencias compartidas del espacio. Estas condiciones influyen directamente en las decisiones del desplazamiento, generando estrategias cotidianas de adaptación, protección y evitación dentro del espacio público. En este sentido, el mapa del cuidado traduce la lectura territorial de cómo se vive el espacio para las mujeres. Más allá de representar los recorridos, este mapa revela cómo se construye colectivamente una forma de habitar en la ciudad, abriendo la posibilidad de incorporar esta mirada en el análisis y el diseño de espacios públicos más conscientes de las distintas experiencias urbanas. Hola. Y ahora seguimos con la investigación de Miguel entre murales, marcas y vigilancia, apropiación espacial y conflicto socioterritorial en las barras de San Bernardo. Presentar mi investigación titulada Entre... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Valenzuela y hoy quiero presentar mi investigación titulada Entre murales, marcas y vigilancias, apropiación espacial y conflicto socioterritorial en las barras de San Bernardo. Esta investigación nace desde una experiencia personal. Yo crecí en el sector del caserío en la comuna de San Bernardo y durante mi adolescencia formé parte de un piño barrial vinculado a la Universidad de Chile. A partir de esa experiencia surgió una pregunta que guió todo este trabajo. ¿Cómo las barras bravas se relacionan con el territorio del barrio y cómo construyen identidad a través del espacio? Muchas veces cuando se habla de barras bravas el enfoque se centra solamente en la violencia o en el fanatismo por el fútbol, pero al observar lo que ocurre en el barrio uno se da cuenta de que el fenómeno es mucho más complejo. Las barras también construyen relaciones sociales, formas de pertenencia y maneras particulares de habitar el espacio urbano. Por eso, el objetivo de esta investigación fue comprender cómo las barras producen territorio y cómo se organizan simbólicamente dentro del barrio. Para desarrollar el estudio, utilicé una metodología cualitativa basada en dos herramientas principales. La primera fue la autoetnografía, que consiste en analizar la propia experiencia como parte del fenómeno estudiado. En mi caso, esto implicó reflexionar sobre vivencias personales dentro del piño barrial, como las prácticas de marcar territorio, los códigos de respeto o las jerarquías internas.
La segunda herramienta fue el mapeo colectivo, que se realizó mediante entrevistas a barristas de distintas edades y de diferentes sectores del territorio, principalmente entre el caserío y el manzano. Estas conversaciones permitieron identificar relatos, recuerdos y prácticas cotidianas relacionadas con la forma en que se vive y se disputa el barrio. A partir de estos análisis se identificaron 6 categorías principales que ayudan a entender cómo funciona esta dinámica territorial: pertenencia, marca, frontera, vigilancia, violencia y memoria. La pertenencia tiene que ver con el vínculo emocional con el barrio, con la barra y con el equipo de fútbol. No se trata solo de apoyar a un club, sino de sentirse parte de un colectivo que comparte historia, experiencia y códigos comunes. La marca, por ejemplo, aparece en intervenciones urbanas. Pintar postes, grifos, muros o colgar lienzo no es simplemente decorar el barrio, son acciones que comunican presencia y que señalan que ese espacio pertenece simbólicamente a un grupo. Otra categoría importante es la frontera. En el barrio existen límites que no siempre aparecen en los mapas, pero que todos conocen. Son calles que se evitan, esquinas que representan peligro o sectores que pertenecen a otro grupo. También aparece la vigilancia, que muchas veces es ejercida por propios miembros de la barra. Existen figuras conocidas como perros que observan lo que ocurre en el territorio, controlan ciertos comportamientos y ayudan a mantener los códigos internos del club. La violencia también está presente, pero no solamente como un conflicto físico, muchas veces funciona como una forma de establecer jerarquías, imponer respeto o defender el territorio frente a otros grupos. Y finalmente está la memoria, que se expresa en murales, animitas u homenajes a compañeros que han fallecido. Estos elementos mantienen viva la historia del grupo y transforman el barrio en un espacio cargado de recuerdos y significados. A partir de estos resultados, la investigación permite concluir que las barras bravas no pueden entenderse únicamente como un problema de violencia. También son estructuras sociales que producen identidad, territorio y formas de organización comunitaria en contextos urbanos donde muchas veces existe exclusión o falta de presencia institucional. Por lo tanto, comprender esta dinámica permite mirar el fenómeno con mayor profundidad y reconocer que detrás de estas prácticas existen historias, memorias y relaciones sociales que forman parte de la vida cotidiana del barrio. Muchas gracias. Ok, entonces aquí vuelvo a proyectar la que la tarea, eso de identificar vacíos que justifican las tres investigaciones y sus objetivos generales. Este trabajo van a realizarlo en conjunto con sus profesores en la sala, cada sección, y en realidad ahora dejo de compartir porque tenemos la posibilidad de aprovechar. Ahora Catalina, aquí también aprovecho de presentarle a Catalina, y quería dejar espacio a ustedes, a todos los estudiantes, para preguntas, tanto a la profesora Kare Siman como a Miguel y como a Catalina. Cualquier pregunta tengan, están aquí, entonces aprovechen de esta distancia. Voy a dejarle un tiempo para ver si surge alguna pregunta, alguna duda. Hay que motivarlo. Sabemos que tienen dudas porque a menudo se acercan preguntando sobre cómo podemos definir, he escuchado varios de ustedes con la duda de cómo lograr identificar su... Ah, perfecto. Tengo una pregunta. Muchas gracias. Hola Miguel, primero preguntarte por
¿Cómo qué tipo de bibliografía utilizaste para armar tu investigación? ¿Cómo, onda, cómo hiciste el ¿Quién la research? pregunta? ¿Ah? ¿Quién la pregunta, Miguel? Sí, a Miguel. Ah, perfecto. Sí, mira, pasa que dentro de Chile en realidad no se investiga, no se ha investigado mucho sobre el tema de los piños y las barrias y de las barras, ya que se ve mucho más como, como algo delictual o como agrupaciones como mucho más de delito, pero lo que es Argentina, lo que es Perú, sobre todo mucho más en Argentina, que como bien se conoce lo que es la Bombonera, Boca, River, etcétera, que ellos se identifica mucha más identidad dentro de los barrios con los clubes. Me ayudó mucho lo que es la literatura sobre estas barras en Argentina. Ellos tienen una diferente forma de coexistir, de manejarse con sus jerarquías, pero gracias a las literaturas que pude encontrar dentro de todo lo que es Argentina y todo lo que es Perú, me ayudaron a poder hacer mi marco teórico, ya que tenía que aterrizarlo acá en Santiago, en San Bernardo. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Y otra pregunta que también quiero. Pasa. Hola Miguel, quería saber el tema de, claro, cómo la investigación no existen como fuentes oficiales sobre una investigación acá en Chile sobre un cierto tema. Esa investigación que tú tuviste, que fuiste viendo fuentes de otros países para reflejarlos acá en Chile, ¿qué se toma en consideración? También el tema de que si no existe como una investigación aparte, el tema de entrevistar gente, cómo también eso termina aportando a tu proyecto y cómo eh, también ellos mismos te van dando esos datos oficiales. Mira, primero, el entrevistar gente es un tema mucho más complejo cuando se investigan temas que son con personas que tienen un conflicto tanto con la sociedad o consigo mismo. Entonces, el tema de las barras se mantiene mucho un conflicto con lo ajeno, ya que son mucho de marcaje y mucho muy territorial. Entonces, como bien se dijo, o sea, dije en la investigación, yo fui parte del Piño cuando fui menor de edad. Yo soy de la U toda la vida y sigo haciéndolo y nunca lo voy a dejar ser, pero uno empieza a tener la diferencia en que la agrupación y esta jerarquía empiezan a ser mucho más delictuales, empiezan a haber mucho más temas, mucho más alejados de lo que es el fútbol. Pero tuve la suerte de que como era un barrio y gente que yo conocía, tanto del Colo como de la U, que es lo que los dos equipos que están en ese barrio o en esa población, tuve la suerte quizás de poder tener la cercanía a ellos y ser intérprete quizás o poder hacer la traducción para poder yo realizar esta investigación. Entonces, cuando leía lo que era la literatura de barras argentina o peruana, me ayudé más que nada como en los marcos teóricos que ellos utilizaban y en la precaución que se tiene al hablar con estas personas. Entonces, eh, no había algo situado acá en Chile, pero es bueno tener en consideración que yo tenía experiencia conversando con ellos y uno puede entender un poco más de lo que ellos quieren hablar, ya que nosotros se utiliza harta terminología o como decimos nosotros, el COA, el cual empieza a utilizarse como código, como marcaje, como uno dice, como echar la niña o etcétera. Entonces, eh, como vivo allá, bueno, vivía allá, pude entender mucho más, poder traducirlo y pude no pasar quizás la línea que ellos tienen muy marcada. Entonces, eso. No sé si te sirvió lo que te dije. Gracias. Gracias. No sé si habrá alguna pregunta en las otras secciones. Bien, mientras nosotros estamos esperando. Por Perfecto. acá tenemos una. Rosalía va a preguntar.
Hola, mi nombre es Rosalén y bueno, estas preguntas van más que todo por la profesora Karen y Carolina. Repitiendo como un poco la información es para saber qué tipos de artículos o bibliografía ocuparon para su investigación. Siguiente de la pregunta es también cómo ayudaron o qué métodos utilizaron para guiar a la pregunta como final y cómo es para no caer en la información que se hace repetitivamente. Por ejemplo, en muchos artículos se habla de las problemáticas que enfrentan las mujeres en general, como en Santiago o en otras regiones, y cómo es para no caer en esa misma información que ya está muy repetitiva, y cómo es la selección de criterio hacia el perfil que están utilizando, que yo sé que es mujeres, pero no sé si utilizaron como un tipo de rango de edad, quizás en lo que se dedican o etcétera. Sí, Catalina, si Hola, ¿se quieres. me escucha? Sí, sí. Súper. Aquí Catalina se está conectando de su práctica profesional. Así Sí, que muchas perdón. gracias por el tiempo. Eh, bueno, en la bibliografía es importante eh, leer un poco de todo. Claramente uno buscando cae como en la tentación de empezar a leer de muchos temas, pero es muy importante como buscar conceptos clave. Yo, por ejemplo, para mi bibliografía marqué como tema, para empezar, la movilidad de las mujeres. Entonces, eso ya es una parte. Luego viene desde una mirada feminista, que se tiene como subtema. Y finalmente ya viene el último, que es como las cosas más específicas, es decir, eh, conceptos que me ayudan en la investigación. Por ejemplo, para la mía, leí referentes que son meramente conceptos para yo educarme bien al respecto y después vi ejemplos de investigaciones realizadas en calle. Yo también realicé entrevistas, hice el levantamiento y el marco teórico. Entonces, eh, fue muy importante educarse de cada uno de los temas, especialmente dirigiendo la metodología, que supongo que es como la parte en la que están en general. Yo desde el inicio definí que iba a hacer entrevistas, entonces busqué investigaciones que fueran con las entrevistas. Eh, Preguntaste más cosas, no sé si hay otra como más puntual. Otra pregunta que igual está relacionada viene siendo cómo se hace la selección de perfil de mujeres. Sé que ocuparon un perfil de mujeres, pero no sé si lo hicieron como en general, o sea, preguntaron, hicieron las consultas a todo tipo de mujeres que se encontraron en la calle, o hubo una selección de edad, de quizás, por ejemplo, en tu investigación dijiste que habían 5 perfiles, las que hacían trámites, las que hacían servicios, ¿cierto? Las que transitaban y comercio, y la última, lo siento, no me acuerdo mucho, pero, o sea, tú empezaste como a investigar en general y de ese resultado como que afinaste las ideas o empezaste directamente con una idea clara y la relacionaste a eso. Eh, bueno, yo me definí por mujeres y viendo el contexto que tiene la Plaza de Armas, decidí no fijarme por un rango etario porque hay muchos rangos que varían. Como dije, hay gente que va a instituciones tanto de colegio, de educación, hay gente que va de paso y hay gente que va a trabajar. Entonces, en ese caso lo que más me importó fue como ver la parte de cómo se vive la plaza. En ese sentido, para mi investigación, lo útil fue las personas mujeres, independiente de su rango de edad y nacionalidad, que estuvieran constantemente en la plaza. Incluso si yo entrevisté a personas que eran como turistas, digamos, eh, mi investigación estaba centrada en las personas que vivían ahí diariamente, porque esas son las que tienen más información al final. Yo entré y lo recomiendo. eh, Entré a un conjunto como de galerías, a tiendas, le pregunté a carabineras, pregunté en farmacias y después me di un momento de preguntar también a las personas que pasaban justamente porque está este paso que es como de transporte público. Entonces, esa era mi intención, buscar un rango general, independiente de las mujeres de edad, género, o sea, nacionalidad. Em, Otra cosa que me ayudó en ese sentido es que como yo no hice un límite, tuve muchas experiencias creo que la menor que entrevisté tenía 14 años y la mayor debió haber tenido más de 65, pero ahí se encontraron un patrón que fue común.
Entonces eso también aporta a la investigación, porque si él hubiera cerrado en una edad de 20 a 30, no hubiera podido explicar en mi investigación cómo esto no es solo de un rango de edad, sino que también se desplaza. Lo mismo a nivel de la nacionalidad, yo no entrevisté solo a mujeres chilenas, entrevisté a colombianas, peruanas y venezolanas que estaban en el lugar, porque también son como un público cotidiano de la Plaza de Armas. Lo que sí, como consejo, que también es un poco lo que dijo Miguel, hay que marcar cierto límite realista, tanto de seguridad por una como por incomodidad del otro. Yo, por ejemplo, las trabajadoras sexuales, gente me habló de su experiencia alrededor de ellas, pero por un tema como de límite para no exponer o exponerme a mí o a ellas, no tuve una entrevista directamente con ellas. Pero sí pude recopilar todo lo que sucede en su entorno con las personas que están ahí constantemente. No sé si hay otra pregunta. Sí, sí, totalmente. Otra pregunta que va más que todo eso, de cómo era la instancia de acercarse para hacer las preguntas, como primero das como una introducción de lo que estás haciendo, cómo hace esa intersección entre ambas personas. En ese sentido, yo me hice como un guión de entrevistas base, hice preguntas que me generaran un poquito de respuestas que no sean de solo sí y no, sino que cada persona tuviera la libertad de decirme para yo encontrar el patrón y acercarme, como ya te dije, tenía como que esta base de entrevistas, este diálogo, y de ahí con toda la personalidad, sí segregando como quizás quién puede ayudarte. Lamentablemente uno no sabe quién te va a ayudar. Yo estuve yendo varios días en diferentes horarios, días en la tarde, días en el sábado, en la mañana. Entonces el público también cambia y incluso si uno se va a la galería, quizás no te quieran atender porque hay un límite de exposición de donde todas las personas no van a estar dispuestos. Entonces, como la constancia y la personalidad y tener igual un diálogo listo, porque si yo hubiera preguntado cosas diferentes, no hubiera seguido una línea de investigación. Disculpa, Rosalind, che silenzié, che pensa, oh, sorry. Oh, eso. Gracias, está muy bien, gracias. Karen, creo que las mismas preguntas estaban también dirigidas a ti, ¿eh? Entonces, si puede contestar, creo que activando el audio. Sí, Ahí sí, ¿me escuchan? sí, gracias. Muchas gracias y muchas gracias a Catalina también, que sus respuestas fueron muy completas, así que voy a ir más o menos en la misma línea. Yo, lo que les mostré es una parte chiquitita de una tesis de doctorado, lo explico porque son en un periodo largo de tiempo, ¿no? 4 años. Entonces el estudio de la bibliografía parte de un campo grande, ¿no? Yo partí estudiando toda la bibliografía que tenía que ver con la caminata, que tiene no solo temas de movilidad, sino que también temas filosóficos, tiene antropología, sociología, porque muchos de los estudios del caminar derivan, ¿cierto?, incluso de la poesía, o sea, del estar, de un estar en el mundo, de una reflexión intelectual. Entonces por ahí yo me fui agarrando y de darme cuenta de cómo el caminar de las mujeres, justamente, estaba un poco más olvidado en esa parte de la historia. Y al tomar los estudios de movilidad, especialmente tratando de centrarme en Latinoamérica, porque hay muchos más desde Europa o desde Estados Unidos, darme cuenta de cuáles eran esos vacíos en esa literatura. Y por eso me fijé en el cuerpo. Para mí, el cuerpo aparecía en estas investigaciones como una abstracción. Como se hablaba de la experiencia incorporada, pero los cuerpos no aparecían las enfermedades, los dolores, la vejez. Entonces mi bibliografía empezó a abarcar como dónde podía encontrar un poco más de las prácticas incorporadas, pero con cuerpos materializados. Entonces también estudié mucha bibliografía de un área que se llama materialismo y nuevo materialismo, porque empecé a considerar el cuerpo no como el cuerpo biológico, sino que como un cuerpo integrado con objetos, con otros seres que pueden ser humanos o más que humanos, y con el espacio. Entonces, como un embrollo así medio interdisciplinar, ¿cierto? Para entender esta como inquietud que yo tenía desde el principio.
Y respecto a la selección del perfil de mujeres, a mí me interesaba que todas las mujeres que participaran tuvieran una relación con la Alameda, no solo de caminarlo longitudinalmente, porque uno de los temas también de la tesis es que la Alameda es más que una calle, sino que también pudieran atravesarla, pudieran tocarla de distintas maneras, usar el transporte público, o sea, entender que la caminata es mucho más que desplazarse con los pies. Entonces, primero eso fue, era un colador, digamos, para ir encontrando a mis participantes. Y por otro quería yo abarcar una amplia gama de edades. La caminante más joven de mi investigación tiene 25 años y la mayor tiene 70. Y yo quería saber cómo el calor afectaba las prácticas de caminar de las mujeres en la vida cotidiana en sus distintas etapas vitales. O sea, incluyendo cómo la modificación corporal, si bien no podía hacer una investigación que durara 70 años, entonces encontrar las diferencias, ¿cierto?, en estas edades o las similitudes. ¿Qué pasaba cuando comparaba a estas mujeres más jóvenes que tienen más libertad, pero algunas que tenían enfermedades? O sea, ¿cómo se cruzaban las distintas categorías que nos pueden oprimir en nuestra experiencia del espacio público? Entonces, mi perspectiva de investigación se llama, viene de la interseccionalidad que se propone desde las teorías feministas y que es justamente entender las distintas categorías que nos configuran como personas y como nuestra experiencia, ¿cierto?, en nuestra vida cotidiana. No sé si se me va, seguro se me van preguntas, pero si es necesario complementar algo. Ahí está la... Pero, Ros, Eh, ¿Puedo comentar algo yo? sí, sí. Eh, En general, o sea, entendí todo lo del tema del marco teórico y del perfil de selección a quienes hacen las preguntas. Así que, bien, gracias. Muchas sí, gracias a ti. ¿sabéis qué? Yo quería comentar también como consejo que me acordé, eh, que al momento de salir a entrevistar a las calles, es muy importante el levantamiento ya visual que uno hace. Es muy importante visualizar la situación y ya esto era como un truquito que hice yo, como engaño, que se preparen quizás como a cómo reacciona la gente. O sea, quizás yo no pude entrevistar a mujeres que iban corriendo a la pega, obvio, pero si había una chica dando volantes, yo le recibía los volantes y ella me respondía preguntas. Entonces, esa como interacción de acercarse a la persona fue vital para mí. En mi caso, como mencioné, entrevisté a mujeres que eran de otros países como Venezuela, Colombia, Perú, y esa interacción, como esa cercanía, me sirvió muchísimo. Así que quería dejarlo ahí. Muchas gracias, Catalina, por el consejo, que la verdad se aplica también a otras investigaciones. Por ejemplo, me recordó un trabajo de investigación que hice en Yungay de levantamiento de riesgo sísmico y también para poder visitar las casas, no era obviamente simplemente entrar y entrar en la casa de alguien que te recibe, sino que tener ese acercamiento, tomar once con la señora antes de entrar en cosas que son más privadas y son su espacio de realidades. No, no sé si en las otras secciones hay más preguntas. Ya, parece que no hay. Entonces, en honor del tiempo, si les parece, lo dejamos con la tarea y para seguir con el trabajo con sus profesoras y nuevamente agradecer a Karen, a Catalina y a Miguel. Y van a ver algo que quería precisar, seguramente lo harán también sus profesores. Estas investigaciones que vieron hoy son con unos enfoques, una escala que es la escala urbana, con este enfoque que utiliza metodología que se relaciona a la etnografía, entrevista. Probablemente algunos de ustedes han encontrado en estas investigaciones alguna referencia, algo que pueda ayudarlos en sus trabajos
Otros de ustedes no han conocido trabajo que pero probablemente pueden estar distante de su trabajo de investigación. Por eso que vamos a seguir conociendo otras investigaciones de otros profesores, con otro enfoque, con otra metodología, y poco a poco van ampliando también ustedes este marco de temas, metodología. Entonces no se queden con estas. Hay mucho más tema, mucho más enfoque y metodología que van descubriendo con el semestre. Esperamos prontamente, además. Eso. Sí, sí, no sé si hay algún profesor que quiera agregar algo, si no, nos saludamos. No. Ok. Entonces, buen trabajo a todos y muchas gracias. Chao, chao. Hasta Gracias. luego. Gracias. A ustedes.